jugar, se ha dicho. Yo muy bien, la verdad. Mi equipo, al suyo, a su puta Me madre. alegro que tú también estés bien, Juanjo. Vamos a ver, gente, primero Terrible, en verdad, el tráiler del Este. Quiero ver el inicio del videoclip. Tengo como una parte en negro que aquí que no se ve bien, ¿no? A la derecha hay como una banda negra. A ver si lo consigo arreglar. Uy. Más o menos. ¿Qué tal se escucha de volumen, gente? ¿Le subo un poquito o lo dejo así? Yo lo escucho un pelín bajo, pero bueno. Si me decís que lo escucháis bien, lo dejo así. Boreto, os aviso que está... El juego ya no se dobló, a diferencia del Metal Gear 1. Ya no se lo dobló al español, según tengo entendido. Y luego aparte, el juego entero está en inglés porque no he sido capaz de encontrar la versión en plan con los textos y todo en español. Entonces, pues vamos a jugar full inglés. Literalmente, streaming de Duolingo. Aprender inglés. Aquí todo el mundo, ¿eh? Esto lo puedo saltar, pero es que está guapo, ¿verdad? Ya, si no lo he encontrado. En plan, esta es la versión de PlayStation 3. Y la cosa es que no hay muchos lugares donde buscar esto. Vale, mientras se acaba esto, dame un segundo que voy al baño y aprovecho. Ahora vengo. ¡Let's go! Pues ya estaríamos. Fíjate, nuevo juego en el canal. En plan, iba a jugar otra cosa, pero al final medio me ha convencido aquí presente Danilo Piuvelo. Y luego me apetecía también bastante a mí jugar Metal Gear Solid 2 después de jugar al 1. Entonces vamos a... No sé cuánto tardaremos en pasarlo, pero bueno, que sea lo que sea, como siempre. Y en principio es el juego que voy a jugar ahora, aparte de los que ya sigo jugando. Y alguna otra cosilla que a lo mejor meto en intermedio de la semana. No me está pillando ahora el mando por algún motivo. Ahí está. Escucho. ¿Le puedo subir el volumen un poco o lo escucháis? En plan, ¿se escucha bien el juego? Le subo un poquito. Un puntito. Voy a subir un puntito. Es que lo tengo súper bajo esto, tío, en verdad. Bájala ahí de monto. ¡No, ojo! Esto no sé qué es. Lo he visto, lo he probado antes para ver qué... Para probar qué... Cómo iba tal y de todo eso. Tanker Plan, ¿no? Yo pillo eso. Luego lo voy a jugar en normal. Y voy a jugar con esto, que es como viene por defecto. This story is fictional, and all similarities to characters, groups are confidential. Are coincidencial, perdón. Esto es como lo que ponía Ubisoft siempre al principio de los Assassin's Creed. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. The whole thing stank, but our noses have been out in the cold too long. George Washington Bridge, ¿eh?
Qué hijos de puta, ponen... todo es ficción. Cualquier similitud es una coincidencia. Primer puente. George Washington Bridge. Pero bueno. Que no sabe, es cierto, es cierto. Es vero, es cierto. Bueno, George Washington es un personaje histórico. Eso es un personaje. Primer Metal Gear, por cierto, de los que he jugado, que juego en la versión relativamente más moderna. Porque esta es la versión de PlayStation 3, que salió una recopilación del 3 del Peace Walker y de este en versión HD. Es pura coincidencia. Es cierto, es cierto. Pero si estamos en el puente de George Washington, que no se sabe quién es, personaje del Metal Gear, ¿no? No se sabe quién es. No será este Solid Snake, ¿no? Primer juego en el que juego como Raiden, ¿eh? Pues estoy nervioso incluso, ¿eh? Serpiente sólida. Con el traje de camuflaje que nos dio Tacón en el primero. ¡De locos! Esto pasa por haber salvado a Tacón, tío. Si salvas a Meryl, no pasa esto. Bueno, primero en el que controlo a Raiden sin ser un cyborg guay. Luego está la mierda del Ground Zero, esa en la que eres una desperdicio. Le van a poner una multa como siga tirando cigarros. ¿Sí? Dios, qué guapo. ¿Cuántas cámaras lentas? Marca de Kojima, claramente. Lo de poner 400 cámaras lentas. Tiene un poco de problema la textura, ¿no? Ah, no, va, ahora viene. Boy, he's right on schedule. Ese no será Revolver Ocelot, ¿verdad? No, soon enough. Que tiene una mano, por cierto, por algún motivo. Ah, no creo. Pero ¿por qué tiene una mano? Eso sí que entiendo que lo dirán en algún momento. Yo juraría, si no me equivoco, y acabé el juego antes de ayer, acababa sin mano. Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Por el momento parece que empezamos como Snake, ¿eh? No como Raiden. This is Snake. Do you read me, Otacon? ¡Otacon! Clear, Snake. Esto pasa por salvar a Otacon. I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military anymore. Right. I didn't plan Cómo echo de menos en verdad las voces en castellano, ¿eh? Ah, que es algo que se pierde. Not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. That reminds me, I have to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Han despedido a Naomi, comprensible por otro lado, porque era espía rusa. Y ahora Link es como la especialista, ¿no? La que nos habla de cosas de armas y tecnologías. Metal Gear were sold on the black market after Shadow Moses. Shadow Moses. Exactly. And now every state, group, and .com has its own version of Metal Gear. Not exactly a classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious, anti-Metal Gear vehicle.
That explains why this one is under Marine Corps jurisdiction. Qué guapo. El principio del Metal Gear de este juego es el Metal Gear... el Ray, ¿no? Es el del que sale en el Racing. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method. We don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without alerting anyone. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. No alertar a nadie, lo que mejor se me da. Part of philanthropy now, an anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's look at your gear. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta M92F. M9. Pistolas de tranquilizantes, ¿eh? Esto no estaba en el anterior. ¡Ojo! ¿Qué dice Dore? Muchas gracias por la raidecita. Muchas gracias por la raid. Bienvenida, gente. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue el Valorant? ¿Cómo estamos? Quien no conozca alguno de Dore, gente. Tremendo de streamer de No Hit y de Valorant. Ahí les anda estando, ¿eh? El canal. Llegamos a oro. ¡Ole! Enhorabuena, tío. Ahora ya no podemos jugar ranked. Muchas gracias, Dore. Ya no me puedes carrilear. No. Enhorabuena, tío, de verdad, por ese oro, de verdad. Mi más sincera enhorabuena. A seguir subiendo ahora a platino. De verdad, ya no podemos jugar. Ahora me quedo solo, bro. Bueno, de verdad, enhorabuenísima y de verdad, muchísimas gracias por la raid. Bienvenida, gente. Estamos jugando Metal Gear 2, Sons of Liberty, los hijos de la libertad. En este caso, Solid Snake y Raiden Snake. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Don't get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By the way, Otacon, are you sure of this intelligence? Absolutely. Hacked it out of Es cierto. Si somos 5 es verdad que se puede jugar. Eso. No, mira tú. Pues nada, de verdad, enhorabuena, tío. Enhorabuenísima. Por ese oro. Ahora a seguir subiendo. Que no pare el carro de subir. Muchas gracias, Doren, que aproveche mucho la comida, tío. Muy agradecido, Doren. Sonido de libertad para los no. Sons of Liberty es sonidos de libertad. ¿Qué es acaso lo acomodamos? It's in there, no doubt about it. The military trains you to watch for threats from the stern on a boat. That's SOP for counter-terror ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo. Vemos que la chapa es algo sólido en la saga entera. Porque podrían haberme dicho, tira por adelante. Y no, me están explicando punto a punto cómo hacer cada misión. No está mal, ¿eh? ¡Eh! ¡Hostias! Cierto. Joder, hermano, vaya traqueotomía. Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. It's their game. Hijack? El engranaje de guerra me gustaría jugarlo, en verdad, pero no sé por cuál empezar, en realidad. El bueno es el 2, de engranajes de guerra. Pero claro, entiendo que jugar al 2 sin haber jugado al 1. Pero me molaría jugar engranajes de guerra, AKS 74U. Russians? Porque siempre son los rusos, tío. En todos los juegos son los rusos. Cabrón, ¿a dónde estás apuntando? I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Por comunista. Pero que diversifique el Kojima, tío. El 3 también son rusos, tío.
Es en el 5 es ya cuando son... No sé, en Pakistán, ¿no? KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer De whale. verdad podrían haber sido alemanes. Rusos en Afganistán. Ah, es verdad. Vale, We vale. need to get a fix on who they are. Judging by their transport, que no me aren't acuerdo. they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we Y claramente have those, en el we can put it Rising online and son blow the rusos whole thing wide cibernéticos. open. So no pyrotechnics, Bueno. okay? All right. El segundo boss, la chavala esta es rusa, ¿no? Reach me if anything happens. The frequency's 141.12. How No, can sí que I son check in rusos, to save my progress? I'll do it. No, pero si es el gobernador de Estados Unidos, es malo, ¿no? 140.96. Sorry, but no Francesa, mail creo. this time. Call me on the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting puede just ser. past the Verrazano Bridge. El ruso es el otro, ¿no? Need to be off that El que ship. estaba con ella en la I'll cinemática. be in touch. Puede ser. Alguien sería ruso por ahí. Estoy convencido. ¡Let's go, gente! Mira, mira, mira cómo se ve. De locos, ¿eh? Esta vez sí he jugado la versión HD. Fino. Mira, 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 mira qué lluvia, Dios. Papá. Nada de locos. Vale, y se puede jugar con joystick, cosa que antes no podía. Antes tenía que jugar con el este. Ya, eso lo vi en el stream del Mark. Lo que me pasa ahora es... Vale, iba a preguntar que cómo... ¿Cómo quitaba el arma? Nada de locos. Esto, vamos, otra movida, ¿eh? Otra movida. Pero bueno, eso, pues la primera vez que juego en el HD. En principio el 1 no tiene una versión en HD. Creo que sí que hay alguna, ¿no? La de Two Snakes, pero bueno, se me olvidó. Y luego la de en el 3, pues no jugué. Mira que lo tengo aquí ahora, ¿eh? Pero no jugué al este. Cabrón, te iba a hacer el CQC. ¿Se puede hacer CQC en este juego? Aquí por cierto, antes he estado probando un poquito para ver qué tal iba el juego y tal. Y me he dado cuenta de que puedes hacer la voltereta del 3, ¿eh? Es decir, vuelve a pasarse la historia a base de volteretas, ¿eh? Vale, me voy a llevar una paliza de cojones, también te digo. Primo. Empezamos bien, la verdad. ¿Pero el CQC no se puede hacer ya o qué? Así que se puede, pero funciona un poco de lado, ¿no? Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Nada de locos. Ah, se lo puede hacer el freeze. Vale, le he metido tranquilizante al principio. Ya empieza, literalmente, era un poco la experiencia que recordaba yo de Metal Gear. Mi experiencia al menos. ¡Oh, ración! Buenísimo. Por algún motivo, cuando le das abajo, sube arriba al menú. No sé muy bien por qué. No sé si se puede cambiar en algún lado. Tom bom. Bom bom. No, tengo un problema muy serio con los juegos de sigilo, ¿eh? Y mira, el 1 fue relativamente bien, ¿eh? El 1 la verdad es que admito que lo jugué bastante bien, ¿eh? Para lo que suelo jugar yo de juegos de sigilo, en plan lo mal que se me da, me parece que el 1 lo jugué relativamente bien. Me voy a morir, ¿eh? Bueno, que me están llamando taco. Snake, go through that door into the ship's interior. Push the action button down in front of the door and wait until the door opens before letting go.
If you need to open the door faster, hit the action button repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Me muero. Digo. Hacer el CQC es una cosa, definitivamente, ¿eh? Se me da muy mal. Yo te juro que entiendo que es porque se me da a mí muy mal, pero se me da muy, muy mal, ¿eh? Boom, 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 boom. Snake, are you bleeding? If your life gauge is down to the point where it's red, the bleeding won't stop. As long as you're bleeding, your life gauge will keep dropping gradually. Besides that, the bloodstains could put the enemy on your trail. The only way to stop the bleeding for good is to let your body recover until the life gauge is green. Rations are the best way to do that. Try to crouch down or assume crawl position and stay still while you're bleeding. Your life will recover bit by bit. Vale. I recommend that you stay Esto es nuevo, lo de sangrar. bleeding stops if possible. Y me regenero vida también, ¿eh? Poquito a poquito, hasta que esté en verde, ¿no? Vale, como que hay un umbral de vida mínimo. Primo, pero vamos a ver, tío. Me voy a cagar en todo, hermano. No se puede ir en sigilo en este juego. Es que cada 3 segundos hay alguien detrás de una puerta sin verlo. Oíla. Mátame, mátame, mátame. ¿Y tienen escudo? Bueno, lo que faltaba ya. Le han hecho bien el culo, ¿eh? Respond. Snake? Snake! También podría, la verdad. Admito que he ido un poco rápido. Podría esperarme a que se quitase. Claro, pero en el radar no me aparecen los enemigos, ¿o sí? Me parece que hay un arma, ¿no? Esos son enemigos, ¿no? Pero si yo ahora vengo aquí, no pasa nada, ¿no? ¿Qué? Vale. Vale. Va a ser complicado, admito que va a ser un poco complicado el juego. Es que la pistola tranquilizante me mola, pero es verdad que también es aquí ya cuando se lía, porque la otra me ha matado de un golpe, por lo menos, a la cabeza. Bueno, en verdad, no me ha dado un golpe, ¿no? Tenía que disparar como varias. Vale, eso también tengo aquí, no sé muy bien por qué. Una cámara. No pasa nada. Si me pego aquí, no debería tener problema. Ah, esto es de locos. Snake, wait! Don't move! I see it. Some kind of device on both sides of the hall. Infrared sensors? Right, and they're linked to... Let me guess. Semtex. Exactly. Plastic explosives. If you trip the sensors... I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. That sounds about right. There aren't that many infrared beams. Maybe you can get past those without setting off the explosives. If you need to see exactly where the beams are, you can use the usual method. There's a fire extinguisher over there. Break it open and try scattering some of the extinguishing chemicals. Hostias, no me había dado cuenta. Que me cargue el este. Puede ser que tenga uno literalmente atravesándome la cabeza ahora mismo. Vale. ¿Puedo pasar? ¿O sí?
Flu, 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 flu. Bueno. Muy buena, esta ha sido muy buena. Primera baja en sigilo, sí señor, ahora sí. Estoy orgulloso de mí mismo, Se viene. Se viene siempre, tío, es espectacular. Cada cinemática del juego se viene. Tengo mucha curiosidad porque del 1 ya sabía que estaba Psychomantis, sabía que estaba el Metal Gear, sabía de combates muy guapos. Y de este no tengo ni idea. Sé el combate del final porque he visto a Mark varias veces intentando encontrar Solius. Pero no sé nada más, no sé más enemigos. Sé que hay un Scorpio, no lo sé. Entonces tengo mucha curiosidad. Estará Ocelo, te entiendo, porque ya se la ha visto. Qué guapo. Se vino los helicópteros, Qué buen momento, tío. Reseñable. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees longitude, latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. It must be a standalone Marine Corps project, which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... Entiendo que tengo que salir. Entiendo. Shalashashka has landed. I'm on my way to the tanker holds. Report your status. Control room, communications and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker holds secured. Infrared sensors placed and operational. Good work. Are the explosives in place? Que pongas una rebequita, que hace un tormento de lluvia, tío. Listen, once we have what La gente no viene preparada. And the vehicle's pilot. He's the only one who underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission. Y yo de Valladolid. ¿Y qué más da? No, it's not. Rusia, ¿qué pasa? Que no es un abrigo. See the moon, even in this storm, pale as death. I have a bad feeling about this mission. You swore this to me. De Alicante. Valladolid, Alicante, es un pueblo. Do not worry, this is a country of liberty. No, this is where I belong. Estamos en Nueva York, por el I tema. have nowhere else to go. Bueno. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? You will be on the helicopter out of here now. Damn it. Está embarazada. Si la matamos, matamos dos pájaros de un tiro. Freeze! Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. A woman. Show your face.
You men, you're all the same. Who are you? Olga Gurlovich. Wanderers. I said don't move. Americans. So you shoot women too. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. La tecnología, ¿eh? Not there. Toss it overboard. Pero ¿cuántas armas tiene, tío? También te digo, tío, tiene una pipa detrás también, ¿no? Hold that position. Now, turn around. You know what you're doing. It stopped raining. Not too shabby, is it? New York, I mean. He disparado con el cuchillo. Tócate la polla, hermano. Pero no sé cómo va a haber un arma con un cuchillo. ¿Y dónde está el gatillo? And that brings our tour to its conclusion. Scout knife with a surprise. You a Spetsnaz? I think you deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice, either. Primer combate contra un boss. Joder, muy rápido, ¿no? Bum, 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 bum. Bueno, también te digo, mucha vida no tengo, ¿eh? Mira qué bonito el reflejo. I've been with the unit since I was born. I grew up on the battlefield. Ha recargado solo habiendo gastado una They bala. were my parents. Bueno. The unit is Ah, se puede... my God. Ojo te la polla. We've shared everything. All the bad and all the good. Me ha disparado. Claro. I have no one. Nothing except the unit. Eres gamer. Nothing else matters to me. No tiene sentido. Vaya hijos de puta somos. A mí, yo me incluyo porque lo hago siempre, pero lo de recargar cuando gastas una bala no tiene ningún puto sentido. Whoever you are, you're not stopping us. Bueno, ya veremos. Que la magia del guión y Kojima This. digan algo. Prima. Un momento, Olga, que me estoy recargando la vida. Me pueden hacer piruetas también, pero tío, esta gente. Me gusta lo de poder mover la cabecita así. En plan, ¿no como era? Dios mío. Los gatillos. Esto. Uy. ¿Por qué estoy apuntando? Soy gilipollas. ¿Por qué estoy apuntando con el pad? Que estaba cogiendo balas, Olga, pero vamos a ver. Vaya postura, también te digo, Snake para morir, ¿eh? Pero bueno. No me ha respetado, ¿eh? Literalmente. Terrible, ¿eh? El Snake está pervertidísimo, ¿eh? I've been with the unit since I was born. I grew up Que on tampoco me metes otra vez toda tu vida, Olga, que te escuchas. You were my parents. The unit is my life, my family. We've shared everything, all the bad and all the good. I have no one, nothing except the unit. Nothing else matters to me. Es
es que también el hecho de llegar siempre con 1 de vida a los combates contra los jefes, pues bueno, es un poco de aquella forma por mi parte, ¿no? Una reacción abajo, voy por ella. Es cierto, es vero, es vero. Agradecido, Danilo Piuelo, agradecido. I've lost it. Lost her. Cabrona. Ah, Satimaki, baila. ¿Qué es esto? ¿Qué ha hecho? Ahora puedo disparar a través de ahí. Ah, vale. Uy, lo de la vida me gusta, ¿eh? Lo de regenerarte la vida, en verdad. Show yourself. Vas a mal por aquí, ¿eh? No. No, pero no te agaches, quería hacer una voltereta. ¡Ah! Tum. Primo. De verdad, deja de dispararme a través de la pared porque es que no te voy a dar. No vas a ir de ahí, tengo que ir a por ella. No, pero no puedo subir, ¿no? No me dejas subir, ¿no? No tengo que venir por aquí. No, pero por aquí no puedo ir. Un Chap Granite no va a hacer nada. A ver, si me han disparado por algún lugar tengo poder. No me lo puedo creer. No. Deja de take this, tío. I don't want to take this anymore. I just want to be happy. No, cabrón. Le he dado. Si disparo aleatoriamente, en algún momento la mataré. Joder, pero esta mamá, cuántas cosas va. ¡Ay, qué hija de puta! Ahora no puedo ver nunca. ¡Ah! Déjame un momento. Temazos solo. Está el día solo temazos. ¿Y si tiene una chaff grenade? Pero a lo mejor no afecta a las luces porque no son electrónicas. Era un buen intento. No sé si era un buen intento, pero era un intento. Primo. Es que disparar aleatoriamente no tiene... En plan, es un plan, pero no es un muy buen plan, la verdad. ¡Hija de puta! ¡Uy, Dios mío! Agáchate. Es cierto, es cierto. He dicho, es cierto que puede ser, que me lo imagino.
Vale, ahora lo rompo, Claro, pero también viendo el foco, complicado saber dónde está, ¿no? Joder, primo. Ahí está. Espero que se puede romper. Y ahora, a tu casa. Uf, Dios. No sé, espera, me matará otra vez. Primera victoria. Vale, esto entiendo que te enseña el hecho de que en este juego sí que se pueden ganar los combates por... En plan, se pueden ganar los combates por la barra de cansancio de esta o la barra del otro, en vez de por vida. Te digo, ¿hasta qué punto es bueno para un bebé, en plan, en estado de embarazo, recibir 10 tiros tranquilizantes? Rollo, a lo mejor tranquilizante como para sedar un elefante. Matarlos o dormirlos. Vale. Y la lona se podía destruir. Claro, no tiene sentido. Ya no, ahora aparentemente amor. Cipher. Otacon, the ship appears to be under their control. Pero en el 3, por ejemplo, también pasaba, ¿no? Que podías ganar los combates de otra forma, en plan por cansancio. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is he? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah, the GRU colonel. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Shadow Moses. This is not going to be as simple as we thought. You could say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cipher. A Marine Cipher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. What? We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister, a stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. EE? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know. I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one out there who knows about her. Pero el Raiden, ¿cuándo sale? Over 10 years ago. You think it's a trap to lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation. Okay. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. I've got a light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines' M9. I'll find those somewhere around here. Don't raise too much. Ahora tengo un arma letal. Ok. I hear you. Y aquí me voy a liar a tiros porque dudo que haya consecuencias, como en el Metal Gear 3, que sí que los hay. Mira, una ración, buenísima. Vamos. Pues me voy a tomar por culo. Pablo. No sé si era de aquí donde tenía que ir, también te digo. No, en verdad no, ¿no?
Wet box. A de locos. Ahora sí. Ahora sí. ¿Para arriba a lo mejor? No me entero muy bien ahora con el celular. Pues no tiene pinta, ¿no? Ya, pero era por ahí arriba. Vuelvo a salir, ¿eh? Qué guapa la caja, en verdad. No la he usado. En el 1 no la usé nunca. Y mira que en verdad es mítico, en verdad. Y en el 3 no me acuerdo si había, pero yo creo que tampoco. Si había, no lo usé. I give my life, not for honor, not for you. Thermo Googles. Ahora sí. Bueno, también te digo que ahora mismo me da un poco igual, ¿no? Pero esto es buenísimo. ¡Hostias! Mis ojos. Mala toma de decisiones. Perdón. No, pero por favor. Pam, 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 pam. Pam, pam, pararam, pam, pam. Mira cómo baja de rápido las escalas. Haciendo puto. Vale, pues vámonos. Entiendo que tengo que ir al otro lado. Que era donde estaba el padre de esta. De Olga. Ha dicho el nombre, pero no me acuerdo. Era un nombre muy ruso, muy raro. Vale, cuidadito. Ahora tenemos la USB, el problema es que no está silenciada. Olga Gurlokovich. Bueno, que no hay... No, exacto, pues que no ha dicho el nombre, básicamente. Esto lo hago de espaldas. Por esto. Porque así me ven el culo antes. ¡Qué guapo! Tengo cámara y todo. Espérate que me están llamando. Bueno, no me ha llamado nadie. Me ha colgado. Eso en el 3 funcionaba de otra forma. Uy. No me jodas, primo. Es impresionante cómo no puedo jugar a un juego de sigilo sin liarla, ¿eh? Para. Espérate, un rato. Coño. Me moro. De verdad, te lo juro. Yo lo intento, lo prometo que lo intento. Prometo que lo intento. Es muy complicado. Hay muchos enemigos. Vale. Cruise Long. Dios. Joder, pero este transatlántico, ¿qué es? Si tiene un comedor de mármol y todo, tío. Pero vamos a ver.
lo he fallado todo. Vale. Tiene un bar y todo, pero ¿qué clase de barco militar es este? Y tiene munición de menú aquí por algún motivo. Por si acaso a alguien se le pone jaleos. Y aquí una ración que me viene, la verdad, bastante bien, de hecho. Tengo 3 raciones ya, de hecho. Vale, vamos por aquí. En verdad no sé a dónde estoy yendo. Yo estoy tirando para adelante por tirar por abajo, ¿no? Pum, pum. There's somebody there. No. Nobody. Ya, abre la puerta, crack. Bien hecho. Abre las taquillas. Voy. Pero ha caído para adelante. What the fuck? Ni que me banean, cabrón. Pero esta taquilla no me sirve nada que se haya abierto así. Pero ni cabrón, coge la puerta y tira para allá. Échala al costado. Otra puerta así. Terrorífico, ¿eh? Al final como me van de Twitch por esto, tío. M9 bullets. Vámonos. Tengo un pervertido, en plan. En el Racing lo mismo. Vas a reportar. Ah, vale, compresible, en verdad. Yo lo haría. Si estuviese en tu plan, en tu posición, lo haría. Pero te me he dado cuenta antes de que he abierto, de un momento, de que he abierto el programa este, pero no lo he puesto. Vale. Vale, de momento, oye, ni tan mal. Estoy sufriendo cosas del sigilo, pero ni tan mal. Le estoy empezando a pillar el truco. Me fastidia el hecho de tener que darles la jeta. Porque apuntar sigue siendo complicado. ¿Cómo que Raven? ¿Cómo que Raven? Porque se pensaba que es un cuervo. Si no se parece en nada, ¿qué dices? Vulcan Raven. No me acuerdo cómo se llamaba el otro. Mira el muñeco. Ah, vale, coño. Sí, ahora sí. Es que el reflejo no se veía nada. Esto es una referencia al Resident Evil 2, ¿no? ¿O qué? Coño. Freeze! No! ¡Baila! Nah, me lo estoy desmorfando ahora mismo, ¿eh? Esto, lo que acabo de hacer ahora ha sido otro nivel de juego. Lo que acabo de hacer ahora, en plan, es que está por encima de mi posibilidad de básicas como jugador. Ha sido increíble.
Yo creo que sigo sin saber por qué estoy jugando con el pad en vez de con el gesto. Aquí cuidado que hay uno. Aunque no parece que vaya a venir. Me la juego a hacerle un CQC. Es que la voy a fallar, Lo he empezado justo ahora. ¿Qué tal, Krilo? ¿Cómo estamos? Literalmente es la primera misión. En plan, llevaré como pues, una orilla, yo creo, más o menos. ¿Cómo estamos, Krilo? ¿Cómo va todo? Pues muy bien, la verdad. Aquí con las dos piernas, ¿no? Como diría el típico, el pibe contra su madre de la clase, ¿no? Pues con las dos piernas. Pero bien, bien, la verdad que bien. Con ganitas de haber empezado el Metal Gear, la verdad. Me quería tomar un descanso ahí entre medias de juego, pero al final me ha apetecido. La verdad que tenía ganas yo de jugar al Metal Gear 2 después de lo que me ha gustado el 1. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. ¿Todo bien, todo correcto? Pues me alegro mucho. Mira, yo que me alegro. Mira, este no tenemos problema porque ya ha muerto. No ha muerto porque no se puede matar. Bueno, sí que se puede matar, pero no lo he matado. Pero que encima lo he dormido, nada. Como me encuentre ahora es que digo, voy a decir The Fear, pero no es The Fear, ¿no? El que te revive a la peña en el 3, ¿quién era? The Fear es el que se sube a los árboles. Luego The End es el francotirador. The Pain es el de las avispas. The Sorrow, ever. The Sorrow, pues como encuentra The Sorrow en este juego, no me va a salir nadie, tío. Literalmente voy a tener que enfrentarme a la nada. Qué juegazo el 3, en verdad, Me alegra mucho estar jugando este año en Metal Gear, porque es una cosa que siempre he querido hacer. Y este año he dicho, de este año no pasa. Y aquí estamos, ¿no? Que tampoco llevo demasiado, de momento llevo 2. Pero joder, ya son 2, Me doy cuenta que tengo todo el ratón en toda la pantalla, perdón. Esta sala de antes ha sido increíble. Le he metido 4 dardos tranquilizantes a unos guardias. He hecho un CQC. Lo mismo. Lo que también te digo que tengo 5 raciones. Debería usarlas, por lo menos. ¿De qué va esta misión? Pues estamos infiltrados en un barco militar que ha sido tomado por los rusos porque quieren los planos del Metal Gear, cosa que yo también, en verdad. Estoy jugando, en plan, sí que se nota porque estoy jugando a la versión de PlayStation 3. El juego, en plan, salió en principio para Play 2, si no me equivoco. Aquí que me corrija, Dan. O si tú mismo sabes, Krislor. Pero yo estoy jugando a la versión de PlayStation 3 que salió... Es un póster que por... What the fuck? Que salió para PlayStation 3. Entonces sí, se nota, se nota. Es una versión en HD. Y, joder, se nota bastante, la verdad, de hecho. Vale, tengo las bullets a tope. De momento, líder de misión Otacón, Por cierto, ya no está el coronel. Bueno, también el coronel la habían detenido, pero luego no. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. You can't get in close enough to touch it, so you'll have to shoot it out. But the M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up... Nah, en este caso estoy con el de la Play 3. Es que salió como una especie de colección de en HD de 3 de los Metal Gear y uno de ellos pues es el 2. Y esta vez sí que el 3, por ejemplo, que está también en la misma colección, no tuvo la esencia de jugarlo en esta versión, jugué en la de PlayStation 2. Pero este ya ha dicho que sí, este ya sí que me lo juego sí o sí en la PlayStation 3. Y entiendo que jugablemente es muy parecido, lo que cambia mucho gráficamente, entiendo, ¿no? Snake, respond. Snake. No tenía visión para dispararle. No tenía campo de tiro.
Que sí que he escuchado Tacón, si me cae todo bien el Tacón. Si yo le rescaté, a diferencia de seguramente la mayoría de la gente que juega el juego. Pero que no tengo visión. Más con esto no le voy a dar, ¿no? Ahí está. Snake, respond. Snake? Esto ha sido un robo. Ya, eso es verdad. En verdad, porque no puedo aguantar. Pero me ha dado el... En plan, ha salido bien. En verdad es el good ending, porque te da el traje de... Te da el traje de invisibilidad, que es el que usas al principio de esta misión. Entonces, pues, en verdad. Pero vamos a ver, primo. Si le tiro esto... Si destruyo esto, ¿es para que haga algo o qué? Vale, no entiendo. Acá hay como varios. Ok. No veo un caos, hermano. Hay más de 4. Pero no tiene la versión. No tiene la... El PC es la mejor, pero yo al final, al principio cuando era más chavalín me daba un poco de pereza, pero la que desde que lo tengo estoy súper contento. Y al final para emular tampoco te creas que necesitas un PC muy potente. Mira desde distintos sitios. ¿Qué dices, Sailor? ¿Cómo estamos? Buen día, buen día. Buena tarde. Distintos sitios, ¿eh? Bien, aquí andamos, un poco de tarde, de que no sabía muy bien a qué jugar y al final pues venido al Metal Gear, al Metal Gear 2. Así que ya estamos. Por fin un juego con más de 2 píxeles. Efectivamente. Esta vez estoy jugando a la versión en HD. ¿Qué tal, Sailor? ¿Cómo va todo? Pero, ¿y si tiro una chaff grenade? ¿No se quitará todo? Ya, chaff grenade, toma por... No ha servido nada. Me ha costado el HD, me ha gustado, Me va bien rankeando la season nueva del Rainbow Six. Es verdad que salía hace poco, que se recomendó YouTube un vídeo de un pavo que decía cosas. ¿Y qué tal? ¿Cómo van las rankeds? Ahí arriba, sé que está ahí arriba, pero es que no sé cómo llegar, ¿Qué dices? Hostia, qué rollo. Por lo que tengo entendido, por lo que he visto, hay muchas referencias de eso, de Kojima en los juegos, Pues me están partiendo el culo. Y por primera vez no me gusta, vaya. Es que los primeros días de ranked, la verdad, que siempre suele ser un poco de aquella forma. Y si cierro, ¿no puedo cerrar el casillero este? A lo mejor desde aquí sí que se ve. Me acabo de dar cuenta que hay un menso ahí. Hermano, no se llega a ver. ¿No es eso de ahí arriba? Ah, vale, ya sé desde dónde verlo. Ah, ahora sí. Espérate. Ahora sí. Hostia, es que hay otro más. Pero vamos a ver, tío.
¿Qué tal los Legion? Buenas tardes. Joder, pero no sabía yo que un aspecto tan turbio de los Metal Gear, Terrorífico. Verrazano Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes time for the scheduled briefing session with the commandant. No queremos llegar tarde, Posts until that time. Pop. Entras en un cerrajero en Andalucía a las 3 de la tarde. No sé por qué tiene que ser cerrajero, pero me vale. Bueno, un poquito la que un poquito sí, Los japoneses en general así como concepto. Algunos en verdad. Lo tengo. Papaila. Buena musiquilla, No puedo abrirla, ¿no? Se está quedando dormido este. Ahí estamos. A mí el otro día en el bar me pasó lo mismo, tú. Yo de repente estaba jugando con alguien y digo, está troleando porque estaba haciendo cosas rarísimas. Y de repente me dice, look at my ping. Y tenía como 2500 de ping. Y yo, hermano, no juegues una puta ranked si tienes ese ping. En serio, es una mierda, tío, que la gente se pone a rankear por cualquier cosa. Con cualquier orden. Bueno, con cualquier conexión a internet. Con cualquier cosa. Es que era rarísimo, tío. Tenía como 2500 y no paraba de subir. Había un punto en el que ya ni el ping, en plan, ni cabían los números en el ping. En plan, como que no aparecía. Ahí está, ahí le supo al Alien Ray. The stern hatch. The lift is also under our control. We're on the foredeck, about to descend to the holds. Sir, the Marine Commander has started his speech already. We will complete the preparations before the end of the speech. All communications to the holds have been severed. No one is aware of our presence. Estos no son rusos. Bueno, sí que son rusos. Yes, sir. We will Pero como que no están con los otros rusos, ¿no? lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. My daughter, keep her safe. Ah, no, sí que están con los otros rusos. Efectivamente, Wolf. Puse lo de empezar el juego nuevo y el juego nuevo pues era Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Snake Eater. Snake Solid. Who goes there? Ya hay momento reflejo de Kojima, Poca broma, que se empieza a denotar un poco el gusto de Kojima por los reflejos. Cosa que en los anteriores, por lo menos de momento, pues no había, ¿no? Me cago en tus muertos. ¡Muere!
Primo. Vale. Aim for the lights, he dicho. Es verdad, está aim for the lights. ¡Hijo de puta! Voy a poner relaciones. No, un momento. Dun, 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 dun. ¡Hola! No me está dejando salir, ¿eh? Yo creo que por aquí no es. Me estoy liando de eso. Me estoy estresando, me estoy estresando. Me estoy estresando, me estoy estresando, me estoy estresando, me estoy estresando, me estoy estresando. Ah, locos. Creo que no es mi mejor forma de jugar esto, en verdad, ¿eh? Por algún motivo. Estos troopers paran un poco, cuéntame, ¿no? También es verdad que yo también he fallado bastantes, ¿eh? Me voy a admitir. Ha sido un poco la paridad en ese aspecto. Eso es un bug, ¿no? Visual. Me han encerrado. Who goes there? No, hombre, no. Commander Ocelot. Oh, Shalashaska. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? The Colonel will be joining you soon, comrade. Yo nunca he entendido si lo de es bueno, es malo, está entre medias. Va cambiando más de bando que yo de calzones. Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another En recovery. el anterior era malo, entonces entiendo que en este también. Change course. What? Pero luego en el 5 no es malo. The deck are all sealed. Y luego en el 3 es malo, pero luego no. If they get Metal Gear, Luego en el 4 right off the fridge. supongo que seguirá siendo malo, porque sé que aparece en el 4. The men down here are definitely Marines. If the deck is sealed off, they have Este barco es enorme, ¿no? the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No, I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake, let's go over this one more time. Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? El neón de ese está guay, la verdad. There should be a Marine's insignia on the body of Metal Gear. Just let someone Y las try cinema, y ahora tiene hasta contenido visual para remarcar sus cosas.
All right. There's actually one little thing. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. 141.12 es la de Otacon del I 1. don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something? Es la del 1. Qué guapo, tú. Maybe. I've Es la switched del the 1. encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos, just in case. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Cabrón, 2019 se supone que es esto. Y están robots gigantes peleándose y tienen un ordenador, tío, con el que se programó el proyecto Manhattan, tío. Y bien que haría baneándose de tu canal, la verdad. Why bother with anything that complicated? Pero Sailor, si te banea el de su canal, tú puedes banear. Te doy permiso para que te banees de este. Que no vuelva. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time do I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 more minutes. Longer if he throws in a joke or two. A 7-minute time limit, huh? Remember, Snake, just the photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. Okay, but first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Let's go. Vale, pues ahora toca la sección Snake, fotógrafo de guerra, ¿eh? 7 minutos, lo tenemos ahí a la derecha. Bueno, pues ya va a empezar. Gran parte de esos 7 minutos va a ser bajando estas bonitas escaleras que por algún motivo no son de seguida. Voy a poner a las puesto todas de una escalera gigante, tío. Claro, si paso por en medio del proyector, les jodo la imagen. Ah, ¿eh? Y se darían cuenta. Ahora, ¿me interesa subir para arriba o ir por aquí a la izquierda? Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable... ¡Mierda! ¿Está pensado para que me avisen? No. Snake, respond. Snake. Pero cómo me han visto, tío. Solamente he pasado corriendo al lado suyo haciendo todo el ruido posible y ha habido y por haber. No tiene ningún sentido. Sí. Snake. Claro, ahora lo dice Otacon, en verdad. Pierde un poco, en verdad, ¿eh? Que lo diga Otacon y no el coronel, en verdad pierde bastante. No es tan mítico. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and our Ray that will accomplish. Vale, yo entiendo que ahí arriba no es, ¿no? Me la volvería a la parte de arriba, que tampoco me interesa tanto. Buenas, Levi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Worse yet, so do a number of rogue states. They are all working on deploying their own Metal Gear force to compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a swarm of these Metal Gear derivatives. Some say that the strategic importance of aircraft carriers will be reduced by the completion of Ray. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot of pressure from Navy brass, especially those with submarine and air background. Not to mention interference with major players. Bien, yo empiezo mañana ya las clases otra vez. ¿Pero cuántas salas de estas hay?
But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes closer to home than you think, gentlemen. Entonces, pues ahí ya, pues mañana habrá que ver. Bien, de momento yo creo que bien. A ver qué tal. Me alegro que tú también. All other Metal Gears obsolete. Nations building up their own Metal Gear force would think twice about their nuclear strategy. Vale, ahora tienen la doble proyección, ¿eh? The shift in the balance of power will mean a new world order. Claro, pero ahora hay que esperar a que miren a otro lado. Will play a central role in its military Ahí está, affairs. para poder pasar por aquí. Ours is not the only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own Ray project. But I promise you that they will not succeed. Mucho ánimo, Levi, con las clases. Está la ya muerte, a ver qué tal. You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. The current state of nuclear proliferation is a direct result of that event. Metal Gear. Metal Gear. Lo dijo. Dijo el título del juego. I have a daughter, and it is my greatest wish never to have her or her children experience the horror of nuclear. Vale, ponemos este. Hacemos una fotito delante. A better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Uy. Metal Gear Ray is amphibious, unlike the Army's Rex. Vale. Move in undetected and make its landing on any shoreline. Sí, acabé allí antes de ayer el 1. Y hoy me he puesto con el 2 porque no sabía muy bien a qué jugar. Era el siguiente juego que iba a jugar. Entonces pues me he puesto ahí antes una encuestilla. He salido a jugar a lo nuevo y pues Metal Gear Solid. Está medio dormido, pues del todo por él. Y me he venido a jugar al Metal Gear, básicamente. Al Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty. Good. Ya, desde el otro lado. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow. Todavía tengo 3 minutos y medio, que es bastante tiempo. Oh, lo único malo es que tengo que mandar la foto, ¿no? Ahí perderé un poco de tiempo. Tampoco quiero hacer ruido porque a ver si me van a ver. The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory measure taken against the future possibility of nuclear defense capability. Vale, y ahora tengo que subir arriba de alguna forma que no completa. Other nations would make that contingency likely. But if this theory is correct, it means that there was a calculated Ya, ¿y qué le hago? by specific interests within the military-industrial complex. We are here today to flush out and rid our country of these corrupting forces. That is our mission. You will bear that in mind. This turned out to be longer than expected. At ease. Rest a little. Vale, tengo que hacer foto, pero por la parte de atrás, pero no sé exactamente cómo. Llamo a la tacona. Okay, we're finally there. So, this is the new Metal Gear. Yep, and we're gonna show the whole world its baby pictures. Get the prototype on camera. We need 4 images. One from the front right, the front, and the front left,
and a close-up of the Marines marking on the prototype. Ah, vale, los marines. Once you have the photos, use the workstation in the southeast end of the area to transmit them over to me. Send me something I can use. No, pero no. A los marines viendo el este. George Sears surrendered his presidency in the aftermath of Shadow Moses. The official reason given did not, of course, include the development of Metal Gear Rex and next-generation nuclear warheads. Vale. Y ahora tengo que llevarlo al PC, que no sé dónde está. I seem to be repeating myself. Otacón. Sálvame de esa. Bien, el juego lo llevo bien. Recién empezado. La verdad que me está gustando. En general la saga. Y nada. No reí, gente, de verdad. Unos Pokémon vuelan al cielo, pero yo puedo caminar. Y otros pueden cazar profundo, pero yo puedo caminar. No sé exactamente a dónde. No sé dónde está la cámara, el portátil. No me digas que tengo que volver a empezar desde el principio también, tío. ¿Qué dice Carlos? Cuéntanos. Snake, respond. Snake, Algunos pueden gritar, Hasta aquí. lanzar las Pero puedo caminar. Caminar. Unos cuantos pelearán. Deidades son, pero puedo caminar. Caminar. Quizás ellos fueron parte de la creación, pero caminando voy sin más distracción. Yo tengo más. Dámelo. No hay ni nadie para pelear. Camino hasta el final. Pueden evolucionar, pero Yo resuelvo todo al caminar. Caminar. y otros juegos pueden dar, pero muevo mis piernas al caminar. Caminar. Dicen que soy tonto y no he de apreciar. Sigo caminando. Este es el achude del. Se parece mucho al del. No es de Peace Walker. hay mucho por So, ¡Hostias! codec moments from Me you. parto la polla. The first image is. I can't tell what this is. Un Funko The Pop camera's del too Otacón. close to the object. You Claro, need que to esto es pull una back poco and una take another one. No, pero esta no cuenta. Okay, what am I seeing now? Esta sí. Okay, that's good. The shot from the right is in the bag. The next image is... Shot from the right. Pensaba que estará de frente. This is great. The Marines lettering shows up really well. Next up is... Se está inventando. Si les he pasado de otra You cosa. already took a good one of the side lettering. Claro. Vale, falta la de enfrente entonces. Or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, I know that is my duty. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy and takes them out with massive firepower. It is the ultimate weapon, and it is yours to guard. I'd like you all to think about what that means. Esta debería valerle. Porque más de frente no le puedo sacar la foto. Looks like I have your photos now. Let's take a look. The first image is...
Okay, this works. It's a great front view. Okay, ¿No? now we have all the photos. Ahí está, grande The tacón. speech is about to wind up. Forget the photos and get out of there now. We, the Marines, will lead the charge into a Tremendo paparazzi, ¿eh? Está guapo, el Funko de los tacones está guapo. That is all. Dismissed. Pero estos son marines estadounidenses, en principio. Entonces esto no tiene nada que ver con los rusos. Vale. Pero, y entonces sí, porque tiene, lo que no entiendo ahora mismo es por qué tienes que buscar información del Metal Gear Rey. Sí, en verdad. En principio Snake trabaja para un proyecto secreto del gobierno de Estados Unidos. Deberían saber ya de qué va el reino. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. I am Shalashaska. Also Shalashaska. called Revolver Ocelot. Ah, vale, es verdad, que lo he dicho al principio, que era... Es cierto. Que trabaja simplemente para destruir Metal Gears. Ok. What do you want? This machine will be quite useful. Es larguísimo el pelo del Ocelot. Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Nobody move. Understood? Y el tío este sigue grabando, ¿sabes? This ship now carries enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. We're almost at the target. Get a move on. What do you intend to do with Ray? Sell it on the streets? Bueno, venderlo en la calle está complicado ahora. Known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. What do you intend to do? Russia will rise again. And Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Yes, returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. ¿De Lali How's qué? that possible? Ocelot, you
Have you sold us out? I was never in your employ, Golukovich. Are you still in league with Solidas? Estoy jugando... No, estoy jugando un emulador de Play 3, Melo. Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. Ah! Metal Gear only has room for one! Golukovich, you and your daughter will die here. Damn you! El 1 se notaba como Jimesco, pero aquí veo un patrón, Los Patriots son los de lo que formaron a partir del 3, ¿no? Que luego son los el Miller, Sergey, Snake y todo eso. looks like you were long overdue for retirement. Lo de 5 y tal. Entiendo. Es que puto Ocelot, tío. En todos, es increíble, De momento es el único que sale en todos los Metal Gear. Hasta donde yo tengo entendido. Bueno, en el Ground Zero no. Pero de momento. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. Es tu mejor personaje, que es muy único, desde luego. Still in the lower New York harbor. Commander Ocelot. You may yet make it to shore if you swim for your life. Ni una puta bala. Y mira que van dando, pero no le dan ni una puta bala. Es el brazo de Liquid. Esto lo han sacado en un capítulo Simpson. Cuando Homer se pone el pelo de Snake. Poca broma, Bueno, claro, los Simpsons lo habrán sacado de esto. No wonder Naomi passed you over for the Fox Die program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! Qué guapo. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Claro, literalmente, Empieza a que se vuelve loco. Pues poca broma, porque seguramente el capítulo es una referencia a eso, Amigo, Olga está muerta, da absolutamente igual.
for all! You're going down, Snake, with this tanker! De momento sigue poseído por Liquid. Está mayor, el Snake está ya jodido, sí. Esto en el Racing sería... Ya está. Toma por culo el Metal Gear, güey. Está guapo el bicho. A tomar por culo. Vaya puto monstruo, en verdad. Hay intimidad de cojones. ¿Los Metal Gear en verdad? Snake! Snake. Yo creo que me gusta más el Rey. Al menos por lo poco que he visto, me gusta más que el Rex. El Rex está guay, muy mítico además, pero es que el Rey tiene rayitos, ya es un añadido. El Rex pues tenía una especie de escáner raro. Ah, que sí, está muy bueno. La pregunta a Ocelot es: ¿cómo pretenden llevarlo hasta la costa? No problems. Proceeding as planned, sir. Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. I look forward to tomorrow morning's newsflash. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Es verdad que hablaba con el presidente Ocelot de la... Con Mr. President, que no sabemos. Entiendo que no es el presidente de los Estados Unidos, porque se la ha robado a los propios marines. O a lo mejor sí. Pero es verdad, hablaba con el presidente. Se me había olvidado. Con Obama, cierto. Safe, hombre, pues la verdad que no estaría mal, la verdad. Después de 2 horas de juego, pues la verdad que no estaría mal. New data. Yes. 1 hora y 40. La cinemática ha sido larga, por cierto. Fácilmente 20 minutos de cinemática han sido, ¿eh?
Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the big shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the big shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad Dead Cell. Russian private army members may also be involved. It's a highly trained group, and they have the big shell under complete control. Mother Base. Ah, no, esto ha hecho Sol, ¿no? Big Shell. 5 minutes to ETA. Alpha, your top priority is to rescue and safeguard the president. Team Bravo, watch out for Stillman's back and get those C4s disarmed. Vale, 2 años después ha dicho entonces. What are their demands? Pero al lado de Estados Unidos. $30 billion. What makes De Nueva York. that much? There was a government-sponsored tour going on at the big shell that day. Hostages, huh? A VIP from one of the major conservation groups, and one from our own government. The most important person in a sense. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the big shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno. That's not the worst-case scenario. If the chlorides being used to decontaminate the seawater go up with the oil, toxins containing catastrophic levels of dioxins will be released. In other words, the bay's ecosystem will be wiped out, and the sea will turn into a toxic soup for centuries, becoming the worst environmental disaster in history. You have 2 mission objectives. 1, infiltrate the offshore decontamination facility Big Shell and safeguard the president and other hostages. And 2, disarm the terrorists by any means necessary. You should know that SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Este no es Snake, ¿eh? Es muy rubio para ser Snake, ¿eh? This is Snake. I'm now inside Strut A of Shell. Snake? How are things? We're in luck. Looks like there are no sentries posted here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What about SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Raiden. All right, Raiden. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, contact me by codec. The frequency is 140.85. La misma que la del coronel. Push the select button. Me lo sé ya de memoria, por When we need desgracia. to reach you, contact you, the codec will beep. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I get up to the next level? There's an elevator at the far end of that area. Use that. Sounds good.
Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. The texture isn't far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. A wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage. Al principio sí que hablaba con Snake, pero cuando empezaron a hablar de esto, ya no. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to maximize performance and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull suit seems appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Oh. Un momento, voy a ver el memillo del cazuela. Es que ya me conozco hasta el URL. Pues sí, ¿no? Está guapo el Metal Gear, me está molando un montón. Vale. Claramente somos Raiden, personaje de Metal Gear Rising, de Metal Gear Solid, lo descubriremos aquí. Y ahora un montón de cucarachas. Vaya puto asco. Mira, mira, mira cómo saltas. Qué guapo tú. Pues realmente el circo del sol, Tengo el ratón aquí puesto en medio. Voy, miro las taquillas. Colonel, I've sighted an enemy sentry. AN-94 and a Makarov. Those grenades, all his equipment, is Russian-made. Must be a Gerlukovich man. Gerlukovich? A Russian private army that was in line to work with the Shadow Moses takeover group 4 years ago. What's their stake? 4 años de lo de Shadow Moses. They must have made a deal. An arrangement with the Y 2 años de lo del barco. Pues había 2 años entre el Snake que se infiltró en el barco. Han echado 2 años en hacer un nuevo Metal Gear. Lo de la voy. Taquillas. ¡Oh! Tremendo. Pues sí, estaré atento. Más que nada se me pasa, porque como que no las distingo del fondo. Para mí es un elemento camuflado perfectamente con el entorno. Pero intentaré estar atento a ella, la verdad. Si me van a dar raciones y cosas así, pues qué menos. No tengo arma, de momento al menos. Un traje muy de Psychomantis, también te digo. Ese era Snake. Pero qué coño. Colonel, there's definitely another intruder in here besides me. That's not a possibility. Not a team. Looks like a solo job. One man. We may not know who he is, but he managed to take care of every sentry in the area. They're all out cold.
Whoever he is, he's got some skills. We need to get an ID. But for now, you can take advantage of the situation and get to work. There's a terminal in front of the elevator, a node. Did you say nerd? Not nerd. Pues en plan lo del ascensor me recuerda al 1, pero Use the node to gain access to the Big Shell's facilities network. Pero ya. Then what? Pull up the map of the structure. That'll let you activate the Soliton radar. The Soliton radar? True. That radar came in useful during VR training. A radar system uses biological magnetic fields as input. These estimated enemy positions are projected onto a map according to reference points collected via GPS signals and field personnel reports. We need to get to the map through the Big Shell's node to put this data processing to practical use. The node unit is about 3 feet high, should be colored blue. Each area has at least one. How do I gain access? Just push the action button in front of the node. Siempre es el action button, Raiden, ¿para qué preguntas? Nanomachines in your body will take Nanomachines, son. and allow you access to the node. Complete the procedure before those sentries gain consciousness. If they spot you, you won't be able to gain access for a while. Stay on guard. Got it. Raiden, you won't be able to use any of the enemy's equipment. Why not? You should know that all active weapons are equipped with a personal identification system. The owner enters their required user ID information during the weapon registration or at the start of a mission. Bueno, es una buena forma de decirte que no puedes usar las armas de los demás. The ID system will not authorize the action. Me sé todas ya, prácticamente. Atacó en la 14, la 12. Mira, la tengo que apuntar. Bueno, el 85 ya sí que me la sé de memoria. 140 puntos. Pero tengo la 96, la partida, la 80, la del Miller, la 15, la de Merrill. La 52, la de la munición y el armamento. La 12, la del otro. Everything you find in the item box is clean. You should know this from your VR training. Okay, I know those. Items in the item box are yours to use at will. They will be your supply source with regards to weaponry and gear. Que está guapo la máscara, ¿eh? El tubo está en todo el medio, ¿no? Por eso se llama Raiden. Tiene sentido. Nanomachines, son. Codename. ¿Esto qué coño es? Raiden. ¿No hay N? Eduardo. Podría haber sido Eduardo. ¿Cuándo nació Raiden? El 4 de enero. Nacionalidad. Vaticano City. No he entendido esta parte. Good work, Raiden. The radar should be functioning. A ver, porque ahora me he puesto el radar, ¿no? Como las opciones. Training sessions. The tool is exactly the same one. It maps the terrain as well as the position of enemy personnel. The bright dot in the middle is you, Raiden. The red dots are your enemies, and the blue cone shape represents their field of vision. Imagínate que te digan esto después de 1 hora y media de juego. Affected by the weather. But if you're discovered by an enemy, you won't be able to use it. It gets jammed easily, I'm afraid. It's all made from currently existing technology. You won't be able to use it in an area with strong harmonic resonance, so be careful. The Big Shell's layout map should now be available after touching the Start button. How do I save the mission data?
I've set aside a proprietary frequency for saves, and an analyst to work on the data too. Jack, is everything all right? What are you doing here? Jack, can you hear me? Rose, Jack you're not the supposed to be Ripper. involved. What's going on? Jack, I'm a part of this mission. Colonel, what the hell is going on? Raiden, meet the mission analyst. She'll be overseeing the data saving and support. Why her? The Foxhound analyst that was supposed to take part in this mission was in an accident. Rosie Jack. Rosemary was brought in as a replacement. An accident? And according to the files, she knows you better than anybody else. No entiendo la referencia. But an intelligence Me quiere sonar, pero no sé de qué. Not to worry. She has our technical staff at her disposal. She's never been a part of a field mission. Titanic, This is efectivamente. insane. I have my own reasons for No la he selecting visto, for this mission, pero soldier. los nombres sí que me I sonan. fail to see. I know your VR training performance in and out, but sometimes that's not enough. You're familiar with the Shadow Moses Qué incident? grande, Kojima, cómo le gustan las Covered cosas, in como el VR. tira. If there's a crucial tactical detail that case taught us, it was the power of the operative's will to survive. I was trained to fight. My personal feelings have no place in a mission. We've learned that it doesn't work that way. And on the field, you need all the help you can get. Jack, you're stuck with me whether you like it or not. Rose, You need someone to watch your back. But I have conditions that need to be met, Colonel. What is it? I'll perform my duties and save that mission data, but I'm aware that technically I'm not part of the mission control team. After all, I'm just a normal girl who's worried about Jack. But that means, Colonel, that I am not required to follow your orders outside of my immediate duties. Jack is not simply a field personnel for me to track. His safety comes first to me, not the mission. And because of that, I will be monitoring and keeping a record of every communication you have with him, Colonel. Given the circumstances, you're free to do what you see fit. Hey, I prefer this to being kept in the dark waiting. I'd like to make a request, if I may. Of course. His handle is Raiden. For the duration of the mission, could you call him that? Yes, sir. All right, Raiden. Let me know when you're ready to turn in a save. The proprietary save frequency is 140.96. I just switched frequencies. Jack? Son exactamente las Do mismas, you know what day it is tomorrow? April 30th. Is there something special about it? Isn't there? I can't remember. Te has olvidado del aniversario, tío. I'll keep trying till I hear the answer. I'm gonna let you go now, Jack. Vaya pelotudo, tío. Who's there? Pero vamos al primo. Who is that? It's the enemy. Hermano, pero ¿cuántas veces me vais a llamar, tío? Raiden, the enemy sentry is regaining consciousness. Be careful, Jack. Find somewhere to hide until... Me llamo Jack, pero no has dicho, no has escuchado que me tienes que llamar Raiden. Esto es, de verdad, esta misión es lamentable, tío. No se entera aquí nadie de nada, tío. Va a morir. Primo, pero vamos a ver. Vale. Raciones, ok. Return to your positions. Titan security. Stay on the lookout. No. Hijo de puta. Enemy sight. Requesting backup unit. Tonto. Return to your positions. Titan security.
Vale, como que no me está dejando, también te digo. No, me ha dicho que suba para acá, ¿qué? No, me ha dicho que suba al ascensor, ¿no? I'm under enemy fire. Secure the perimeter. Stay on the lookout. Que te quiero matar, hermano, que si no me vas a volver a chivar. ¡Qué guapo! Le van disminuyendo las estrellas. También digo, le disminuyen muy poco, ¿no? Ahora sí que puedo. No me deja, pero vamos a ver. Y si llamo al coronel, a ver qué me dice. Raiden, the elevator is on its way down. It will be vale, vale, vale. minutes before. Como en el 1. Pues está guapo, lo del. Me gusta que ya esté en el 2 lo de poder dar volteretas, porque eso en el 3 lo usaba un montón. Para mal, pero lo usaba un montón. Este ascensor sí que es clavado a lo del 1, Dios, que sí es clavado. La madre que lo parió. Es literalmente lo mismo. The terrorists call themselves Sons of Liberty. Sons of Liberty? The name of their leader is Solid Snake. The hero of Shadow Moses? So that's why you changed my code name. Right, but he can't be the Solid Snake. He died 2 years ago on that tanker after he blew it sky high. Could he have survived? Not a chance. Colonel, I'm on the roof. There are no sentries, but it would only take one to spot me in this light. You never had daylight VR training after all. Stay extra sharp until you can find a node to Entiendo que no es Solid Snake, sino que se hacen pasar por él. Y el que estaba en el ascensor pateando, matando a los otros, sí que es el Solid Snake. ¿Strut B? ¿Qué dice Adrián? ¿Cómo estamos? Pues no lo sé. Es que en general son muchos, al menos según tengo entendido yo. Porque el 1 también, el 3 también, el 5 supongo también. So the whole thing is shaped like 2 hexagons connected end on end. Exactly. And you're on the roof of Strut A, Shell 1 at the moment. Ah, sí, el personaje Raider. First, get to a node. Log into the network. Got it. De locos. Míralo, míralo. Está un poco como bugueado, ¿no? Lo del cuadrado este en general. Yo sé que me sigue. No debería, ¿no? Bueno, cosas de la PlayStation 2, ¿no? Tampoco, de la PlayStation 3, pero tampoco se puede echar culpa, ¿no? Cosas que pasan. Me acabo de resbalar con una mierda de paloma. Tócate la polla. No sé cómo se ha bugueado, ¿no? Antes también lo he visto, pero como era de noche en el en el barco. Es un poco molesto, pero tampoco voy a arreglarlo. Se va a quedar así. Pero ya. Me ha desaparecido, por cierto, el mapa también, ¿no? ¿O soy yo? ¿Ah? Pues o por el emulador o por la versión de la ISO. En plan, o por la versión del juego. Por ejemplo, en el otro no tenía ningún problema. En
En el Peace Walker. Cuando lo hagas en un PC. Cierto. Pensaba que el de abajo me valdría para esto, también te digo. ¿Tú puedes cómo saltar aquí arriba? La verdad que son puertas. Están cerradas, también te digo. A veces me voy a reparar con la mierda de paloma, tú. Vamos a llamar al coronel. Usamos la ayuda del público. Raiden, you can climb onto anything up to about waist high with the action button. It should come in useful. Ah, vale, gracias. ¿Y de aquí a dónde voy? Esa es la pregunta. Estoy intentándolo, ¿eh? Muy fuertemente, pero... no puedo ni subir a esta, tú. Vale. You've acquired some ration. Good. This is a portable field food source. Pero esto no me ayuda en nada. Esto no me ayuda en nada. Formas que tengo de moverme, agachado. Pero ¿por dónde me puedo agachar? Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. No lo había visto y ahora sí que lo vi. No, ahora no te voy a coger el teléfono. Pero... Raiden, look at that wire fence. Y me lo dice ahora. Vaya hijo de puta, tío. No, hermano. Crouch down using the crawl. Ya me he dado cuenta, tío. Then push the left stick in the direction. No me aguanta, me lo han dicho. Push the crawl button again to stand up. Dímelo You can antes. use weapons even while crawling. This is different from VR training, so you keep that in mind. Me tienen... Me cago loco con lo del Solid Snake, de que es la organización de Solid Snake. Sons of Liberty. Raiden, SEAL Team 10 is in. Do we really have no line of communication with the SEALs? They don't know a thing about us. You know we work in the dark, and this mission is no exception. Only a few people know about your presence here. There's no need for concern. This operation is under Pentagon's direct command, and the NSDD came from the Vice President and the Secretary of Defense. Your mission may be top secret, but it's gone through the usual channels. Vale. Pum, pum, pum. Yo sin tener armas, por cierto.
I'll go check the roof. I'll leave the first floor to you, okay? Understood. No es ni medio normal la cantidad de veces que se llaman en tan poco tiempo. Distract them. Try making some noise to draw their attention away. How? Flatten yourself against a wall and hit the punch button. Got it. Sí, pasaba lo mismo en el 1, pero es que es muy loco. En plan, fácilmente me han llamado entre cinemáticas y otras cosas. Se me ha liado. Hijo de puta. Me han dormido. No, pero vuelve para atrás. Ahora ya la lío. Los efectos de sonido increíbles. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estamos? Sí, desde luego. Raiden, watch out. There are sentries posted on the connecting bridge. They will spot you if you continue on course. Me he olvidado de cogerlo del mapa, tú. Use the hanging mode. Hay que volver. Hanging? Face any waist-high railing and push the action button to clear the railing and hang over the side. Se hace todo en el juego con el mismo botón. Es espectacular, while keeping out of enemy sight. All right. I'm giving it a try. Don't forget the grip gauge. It will keep decreasing during a hanging maneuver, and once it runs out, you will fall. Copy that. Wait a second. I just intercepted new intelligence on the operation being executed by SEAL Team 10. Intercepted? As I said before, they need to be kept in the dark about our presence. So we just listen in. I'm patching it through. This is Alpha Zero. We have the president. Is he safe? He is safe. What about the package? Tell the guys upstairs that we've secured the package. Easy money. Good work. Your retrieval is on the way. Come on home. Roger that. Holy! Alpha Zero, report. Damn it, cover the president! Come in, Alpha Zero. This is Alpha Zero. We're under attack. This is crazy. Is that... Alpha Zero, respond. All Alpha, respond. Raiden, the president's life is in danger. Head to Strut B now. Un momento que tengo que volver para atrás. Me cago en tus muertos, cabrón. Stop. Pero me quedo parado porque quería ir muy lento. Mira, qué guapo. Si me muevo, se mueven las cámaras. Está graciosísimo eso. Sí, aunque algunos sonidos son muy... Están sobre todo muy altos. Bueno, es para remarcar el hecho de que si no te habías dado cuenta de que hay una persona mirándote enfrente tuya, pues... Para que te jodas. Puedes apuntar desde la esquina. Es verdad, coño, como me puedo mover el este. Pero es que no tengo armas. ¿Cómo voy a apuntar? Da igual, esto está ya hecho. Vale, ¿estamos de bien o qué? Primo, tócate la polla, tío. Si le he dado al botón. ¿Pero quieres ahogarle? Me voy a cagar en Dios, ¡Hijo de puta! Mierda, me he salido, tío. Joder. Joder, es que en Valorant, en verdad, cuando te suena una mocha o algo así, es terrorífico. A mí me meten un susto también. Buenísimo. Es que vamos a ver, pero que le da el puto cuadrado, que es el botón de ahogar a la gente. Puto juego del diablo. Una broma.
Ya, pero ya es algo personal. Espabilado. Putas horas, tío, aquí haciendo el puto gilipollas. Ya he llegado muy lejos, ya por lo menos que se muera. Yo el juego lo amo, pero es verdad que, por otro lado, yo intento ser sigiloso, pero el propio juego es el que no me deja. De verdad que yo lo intento, pero no me deja. Vámonos. Vale, entonces me has dicho que si miro y hago el action button... Ah, no, pero tengo que estar por aquí. Ok. Do not worry. The locos. Vale, tengo grip level 1. ¿Qué es esto? Yo creo que soy... En plan, bronce 3 juraría. Que lo que no sé exactamente es si es mejor o peor que los otros bronces. El nivel de agarre. Esto lo he escuchado por ahí, ¿no? Que tienes que mejorar... Que tienes que mejorar el nivel de agarre, rollo, para luego agarrarte más, ¿no? Algo así. Al revés del LOL. Ah, de locos, entonces. Bueno, en principio soy bronce 3. ¡Hostias! Tengo que hacer dominadas. ¿Dónde? Yo me pongo mamadísimo, ¿eh? Si hace falta para esto. En la vida real no. Pero en el juego lo que haga falta. Agarrado, pero rollo de quedarme ahí enganchado varias veces y subiendo y bajando todo el rato. Ahora pruebo. Vaya puta carnicería. Dale, pues yo por mí, sí. Cuando quieras. El juego es espectacular. ¡Hostias! Es The Fear. ¿No? Bueno, se parece mucho. Pero vamos a ver. Aquí va un cargador entero a base de girar sobre sí mismo. Este entiendo que será algo como Bump, no algo así. Es que algunos nombres sí que me suenan por ahí. Al ser una especie de Van Helsing raro, entiendo que es Bump. What's going on? Alpha, respond! Joaquín Cortés. ¿Quién es Joaquín Cortés? Bailar flamenco. He puesto Kojima, tú. Pues ni tan mal. Pero no es pies tampoco, hombre. Está nada suyo. ¿Ves? No la chorro. Viene combate contra Bump, que no tengo ni armas, tío. What are you? Tiene un cuchillo en la polla. Tócate los huevos. 5 today. Or rather 6.
Pues según esto es Phil Lamar. Y mira cómo he soltado. Qué guapo. Get down! Dice el hombre como buen pato que soy. Where is he? Está guapo lo de las sombras, en verdad, ¿eh? Claro, como las cinemáticas son Inky. No, Raiden, no se ha escuchado al coronel. No puedes usar las armas porque van asociadas al ID del... Oh. Si los patos son súper jaleosos, por eso soy un pato. Los gansos son súper jaleosos, los patos son buena onda. You smell like... Are you? It has to be. Shoot him! What are you waiting for? Mira cómo gira, ole. No le dio ni una, ¿eh? Yeah, Queen? Are you all done cleaning up? Yes, but wait till I tell you what I found. Something interesting? I'll tell you in person. Where are you? In the central unit with the president. Be right there. Hold on. I'm not an enemy. Calm down. My name is Pliskin. Iroquois Pliskin. Lieutenant Junior. Vaya, pues Pliskin suena mucho como Snake, ¿eh? Por algún motivo. Vaya. Qué grande el Pliskin, ¿eh? Este juego es el quién es quién, literalmente, de las personas. Have I seen you before? No es Snake los cojones. Es Pliskin. That suit. Are you Foxhound? Estoy seguro que Pliskin son las palabras... No, porque Snake no tiene P. Digo, a lo mejor hace rollo anagrama y te sale Snake, pero no. Where were you before Foxhound? Delta Force? I was part of the Army's Force 21 trials. Force 21? That's about tactical IT deployment, right? Any field experience? No, not really. So this is your first. I've had extensive training, the kind that's indistinguishable from the real thing. Like what? Sneaking mission 60, weapons 80, advanced... VR, huh? But realistic in every way. A virtual grunt of the digital age, that's just great. That's far more effective than live exercises. You don't get injured in VR, do you? Every year, a few soldiers die in field exercises. There's pain sensation in VR and even a sense of reality. En el unos the only difference is it isn't actually happening. That's the way they want you to think, to remove you from the fear that goes with battle situations. War is a video game. What better way to raise the ultimate soldier? Es decir, a la gente a los soldados estos les hacían jugar al Metal Gear 1 para poder jugar Metal Gear, vivir Metal Gear 2. Entonces yo voy a protagonizar Metal Gear 6. Right. What's going on? ¿A este paso? The Alpha team from Navy SEAL 10 is dead. No, a single survivor. The kid's wired with nanomachines. Nanomachines son... Pliskin. Y además, el puto Snake tiene el Fox Day. Pues ahora lo tiene el Raiden también, tío. What about the president? Looks like they took him somewhere else. I see. You said there was a survivor from SEAL Team 10. Yeah. Lieutenant J.G. Pliskin. Has he seen your face? What? This is a top secret mission. No one can know that we're involved. It's a little too late for that.
What's up? Take a look. No he dicho checa look. What the hell? A Navy captain. You all right? Give me a few minutes. Must have lost a few more pints than I thought. What was that man just now? That blood-sucking freak? That was Vamp. He's Romanian, a wizard with knives, as you saw. The way he moved didn't seem human. You won't see that in VR, I guarantee. What is he? One of the members of Dead Cell. Dead Cell? Him? A special forces unit created by ex-President George Sears. The name was originally intended to reflect its anti-terrorist functions. The unit would launch unannounced assaults on government complexes for the ultimate terrorism simulation. They were needed to show VR troopers like you how to deal with the real thing. But around the time their original leader died in prison, the unit began to unravel. They were always close to the edge, but they became more and more extreme, began to go after US allies, even civilians. We George Sears. 100 people died as a result of accidents the Dead Cell arranged on their own. They were out of control, and it all came to a head 6 months ago. George Sears. What happened? Era el The President con el que hablaba el Ocelot. Now, and you just saw one of them. Why would they go after the big shell? How should I know? I told you they were on the lunatic fringe. What about their leader? He says he's Solid Snake. Snake died 2 years ago. The incident that made this big shell necessary in the first place? Right, and he was the one that sank that tanker. But he's a legend. Legends are usually bad news. There's not a lot of difference between heroes and madmen. You're saying Snake is still alive and pulled another one? No, he's not involved in this one. His body was positively ID'd 2 years ago. Snake is dead. And buried. What about the other soldiers? I saw Russian equipment too. Former Soviet military. They're probably mercenaries. The big shell is too much ground for just Dead Cell members to hold down. You weren't briefed on any of this? And you came in alone to boot? Why? What are you really doing here? Can't tell me, huh? Fine with me. I don't smoke. Grande Raiden, no fumando, coño, supera a tus antepasados. Ah, pero se lo va a fumar igual. Take this too. Come in, Alpha Zero. This is Bravo Zero, currently at the bridge between struts B and C. The President is... Damn, I can't hit this thing. It's like some bad dream. Alpha, anyone, come in, all Alpha. This is Bravo Zero. Aren't you going to answer him? The BC connecting bridge. We need to get there. Can you handle it? I need a few more minutes. Remember my frequency. It's 141.80. 141.80. Got it. I've been briefed on this plant's layout. If you need information on the place or about Dead Cell, contact me. You're using nano communication, right? Yeah, but I can patch into your frequency. Hey, what's your name? Raiden. Imaginas que dice Snake y tú, hostias. Raiden. Raiden. Strange code name. Makes up for the boring one my parents gave me. Maybe I'll find out someday. Jack como nombre está bastante guapo, de hecho. Y cuando de repente dices Jack the Ripper, ¿qué pasa? Vale, pues lo voy a dejar por aquí, yo creo. Llevo ya 3 horillas. La que he hecho hoy, pues
Se ha avanzado poco porque también el principio es un poco lento, entiendo, ¿no? Vamos a hablar con Rose, que me va a guardar la partida. Claro, es el meme este del póster, ¿no? Ellos tienen, yo tengo un póster de Shingeki no Kyojin, en Japón tendrán uno de Aida. Pues lo mismo, aquí, para mí estará guapo Jack y para ellos pues Eduardo. Yes. Jack, do you remember what day tomorrow is? Que es nuestro aniversario. I'm sorry, but I still don't have a clue. That's okay. What is it, Rose? Talk to me. I'd rather you figure it out. It's important. A que seguro que no es nada, tío. Important enough? And we'll talk about it tomorrow. Why not now? Tomorrow seems more appropriate. I need all the help I can get so that I won't chicken out anyway. Is that the reason you decided to be part of this mission? Okay. I'm gonna finish this thing by tomorrow no matter what. You know I'll do everything I can to help you. Rose, there's something I need you to do as an analyst. What is it? It has to do with Solid Snake. The leader of this takeover incident is claiming that he's Snake himself. The legendary mercenary? I need as much data on him as possible. Everything they have on him after the Shadow Moses incident. He's dead now, isn't he? Yes. Should be a burial record somewhere, too. You should be able to request top-level security clearance from the Colonel. That should get us into the most classified material. I'm on it. I'll contact you as soon as I find out something. Vaya hijo de puta el Kojima, ¿verdad? Tenía que decir, este no es Snake, este es Plinkins. Tú seas.